Hola amigos, bienvenidos a Terror Inesperado. El día de hoy les hablaremos de las 6 leyendas más tenebrosas de Japón. Comencemos. Número 1. Kuchisake Onna. No se sabe muy bien el origen de esta leyenda, ya que, por un lado nos cuentan que era una mujer muy hermosa que contrajo matrimonio con un samurái, y demasiada era su belleza que solía tener muchos pretendientes, fueron frecuentes infidelidades a su marido. El esposo un día cansado de una infidelidad tras otra, en un ataque de celos tomó su katana y le cortó la boca a la esposa. Pero hay otra versión que nos dice que una mujer fue encontrada con dicha cortada después de un accidente automovilístico. Nos cuenta la leyenda que una mujer recorre las calles de Japón usando una mascarilla quirúrgica. Se dice que si la llegas a encontrar, te detendrá y te preguntará si es bella. Si respondes con un no, esta te cortará la cabeza, y si le responde con un sí, se quitará la mascarilla mostrando su desfigurada boca cortada, y después te volverá a preguntar si es bella, y si esta vez respondes con un no, te cortará la mitad, pero, si le respondes sí, se alegrará y te cortará la boca, dejándote como a ella. Es imposible huir de este espectro. Si corres y evades su pregunta no se irá hasta que respondas. Número 2. Tic Tic. Tec Tec o Teque Teque. Esta terrible historia nos habla sobre una joven que murió trágicamente al caer a las vías del tren y fue cruelmente cortada por la mitad. En vida era una chica asustadiza e impresionable, y eso la hacía blanco frecuente de bromas pesadas. Un día de verano que es temporada de cigarras en Japón, esas bromas fueron demasiado lejos, cuando sus compañeros, al verla esperando el tren con una mirada perdida aprovecharon, se acercaron sigilosamente hacia ella por detrás y le lanzaron una cigarra en el hombro. Esto asustó demasiado a la chica haciéndola dar un brinco que la hizo caer en las vías férreas, donde un veloz Shinkansen, tren de alta velocidad, la partió en dos. Desde ese día, ella llora cerca de las estaciones, buscando acabar con bromistas como los que la precipitaron a su muerte, aunque no duda en acabar con inocentes también. Se dice que ronda por las noches, en el imperio del sol naciente, arrastrando con las manos la mitad superior de su cuerpo. Cada vez que se mueve, hace un teque teque como sonido y va cortando con su guadaña a la gente. También es conocida como naak naak, de nuevo, el sonido que hace al golpear los codos con el suelo. O la niña que se mueve con los codos. Teque teque. Se cuenta de un joven que salía tarde de la escuela, cuando de pronto escuchó un ruido detrás de él. Fue entonces que el joven miró hacia atrás y observó una hermosa chica sentada en una ventana. La bella joven tenía los brazos apoyados en el alféizar de la ventana y estaba mirándole. Se preguntó por qué estaba allí, ya que era una escuela exclusivamente para varones. Cuando la chica se dio cuenta de que él le mostraba interés y le observaba, sonrió, y de repente, saltó por la ventana y aterrizó en el suelo del exterior. El chico se dio cuenta con horror, que le faltaba la mitad inferior de su cuerpo. Ella se dirigió hacia él, arrastrándose por el suelo haciendo un espeluznante tec 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 tec. El joven sintió helar su sangre, se llenó de terror y repulsión. Trató de correr, pero por el miedo quedó congelado y no se pudo mover. En cuestión de segundos, la chica estaba encima de él, sacó su guadaña y lo cortó por la mitad, para convertirlo en uno de los suyos. Se dice que la policía al momento de llegar al lugar a la mañana siguiente, encontraron restos del chico, y a pesar de que buscaron durante semanas, nunca pudieron encontrar la parte superior de su cuerpo. Número 3. Gosu, cabeza de vaca. Gosu, que se traduciría como cabeza de vaca, un relato de terror que nadie conoce muy bien. Los primeros indicios de la leyenda datan del siglo XVII, con rumores que hablan de una aldea en la que se contó la historia de Gosu. Se dice que el pueblo entero quedó traumatizado y que aterrados por estos sucesos tan escalofriantes se aislaron de todo el mundo, de modo que muchos de sus habitantes terminaron muriendo por inanición o arrebatándose la vida, por el temor de que al salir de casa, el cabeza de vaca fuera por ellos. Esta horripilante historia del pueblo llegó a oídos del gobierno central, que ante el miedo de que la historia se repitiera, decidieron eliminar todos los documentos escritos existentes sobre la terrorífica criatura. Además también se prohibió la misma mención de Gosu bajo pena de capital. Pero tal prohibición no pudo evitar que la historia se transmitiera de persona en persona por todo Japón, esperando a que los más valientes la descubriesen. Esta es la razón por la que nadie conoce la historia completa y solo se sepan algunos fragmentos de la misma. La leyenda menciona que con solamente contar un pedacito de la historia de Gosu, muchos pueden sufrir graves traumas y correr un enorme riesgo de pasar al otro mundo. Existe un rumor sobre un maestro de escuela, que,
Harto de que sus alumnos no se portasen bien en las excursiones, tuvo una idea infalible para mantener a sus estudiantes tranquilos y en orden. Comenzó a contarles viejas historias de terror y fantasmas a los jóvenes, los que curiosamente habían desarrollado una especie de adicción por cuentos mórbidos y evitaban los del profesor. Así pues, en uno de estos viajes, el profesor les prometió que iba a contar una historia prohibida, que era la más misteriosa y tétrica que jamás les había contado. Pero, que solo se las contaría si absolutamente todos ellos se portaban bien en el viaje, y así lo hicieron. Ni un solo niño levantó la voz, se peleó, ni hizo nada malo en la excursión. Todos estaban desesperados por escuchar esa horrible historia. Cuando iban en el camino de vuelta, el profesor se levantó de su asiento y avisó de que todos debían guardar silencio, pues iba a contarles la historia del cabeza de vaca. No se sabe cómo el docente había conseguido uno de los pedazos escritos de la leyenda. Pero según empezó a narrar, muchos de los alumnos empezaron a gritar y a taparse los oídos. Los niños gritaban que se detuviera, que no se las contara. Pero, como si no los escuchara, ni los viera, el hombre continuó con el relato. Se dice que se le tornaron los ojos blancos y que su voz se volvió mucho más grave, como si estuviese poseído por el mismísimo Gozu, ansioso por contar su historia. Cuando por fin el maestro recuperó la conciencia, todo a su alrededor era una imagen horrible. El autobús se había salido de la carretera. Muchos niños estaban llenos de sangre y heridas por el golpe, y aunque no lloraban, sus caras solo mostraban horror y dolor, pero ni un solo llanto se escuchaba. El conductor, que había sufrido múltiples heridas por los cristales del parabrisas, estaba inmóvil en su asiento sujetando con fuerza al volante, sudando y temblando, mientras su cara se mostraba tan pálida que parecía como si ya estuviera muerto. No sabemos qué es lo que ocurrió después, pero el profesor jamás volvió a mencionar a Gozu, ni a contar historias de terror, y ni él y ninguno de los alumnos habló jamás de lo sucedido. Tenían demasiado miedo. Número 4. La muñeca Okiku. En Japón, tierra de mitos, fantasmas y criaturas extrañas, ocurrió hace más de 8 décadas el increíble caso de Okiku, la muñeca poseída presuntamente por un espíritu y cuyo cabello no para de crecer. La historia de esta muñeca con trasfondo sobrenatural juguetes se relaciona con una pequeña niña japonesa llamada Kikuko Suzuki, de 3 años de edad, quien en 1932 contrajo una grave enfermedad que la obligó a guardar cama durante algunos meses. Debido a esto, el hermano mayor de Kikuko, Eikichi Suzuki, de 17 años, visitó la ciudad de Hokkaido, Sapporo, lugar donde le compró un regalo a su pequeña hermana enferma. Se trataba de una muñeca que a simple vista parecía inofensiva, de apariencia tierna y simpática, que medía unos 40 centímetros. De alto, tenía el cabello negro cortado a la altura de los hombros y vestía con un kimono tradicional japonés. Sus ojos, además, parecían perlas negras dentro de una cara blanca de porcelana hiperrealista. En cuanto Eikichi vio la muñeca, supo inmediatamente que parecía hecha especialmente para su hermana, por ello, la compró de inmediato. Cuando Kikuko recibió la muñeca de manos de su hermano, no volvió a separarse de ella. De inmediato la bautizó con el nombre de Okiku. A diario la dulce niña jugaba con ella, la cuidaba como su más grande tesoro para que no sufriese algún daño, y le hablaba en los típicos juegos infantiles que suelen jugar las niñas de corta edad. No obstante, con el paso del tiempo la salud de Kikuko comenzó a empeorar. Tanto, que, en enero de 1933, la niña falleció tras pasar algo más de 5 meses postrada en su cama, acompañada a diario por la muñeca, a la que veía como su mejor amiga. Como era costumbre en Japón, el día de la cremación del cadáver de Kikuko, sus familiares colocaron los objetos que la niña más estimaba para que se quemasen junto a ella, pero debido al gran dolor de su pérdida, la familia olvidó dejar la muñeca entre los objetos que debían incinerarse. La familia decidió finalmente conservar la muñeca, colocándola algunos días después junto a las cenizas de la pequeña en un pequeño altar dentro de la vivienda familiar. Sin embargo, con el paso del tiempo la familia se percató, con espanto, que el cabello de la muñeca, que había sido cortado hasta los hombros en un estilo tradicional, comenzaba inexplicablemente a crecer. En tan solo semanas el cabello había crecido hasta las rodillas de la muñeca, lo que movió a pensar a la familia que el espíritu de Kikuko estaba de alguna manera dentro de la muñeca. Incluso cuando volvieron a cortar de nuevo el pelo de la muñeca, este volvía a crecer inexplicablemente. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en 1939, la familia Suzuki emigró de su lugar de residencia, y aunque estaban seguros que el espíritu de Kikuko se encontraba en el interior de Okiku, confió la custodia de la muñeca a los sacerdotes del Tempo Manenji en la ciudad de Iwamizawa, Japón,
quienes la guardaron junto a las cenizas de la niña. La familia explicó debidamente a los sacerdotes del templo las cualidades sobrenaturales de la muñeca. Los monjes del templo, pese a su incredulidad inicial, comprobaron posteriormente con sus propios ojos cómo el pelo de Okiku continuaba creciendo. De ese modo, a medida que fue pasando el tiempo, cortarle el pelo a la muñeca se convirtió en una de las tantas tareas habituales de los sacerdotes en el templo, y estos incluso solían colgar como adorno las fotografías de la muñeca con el pelo de diferentes medidas. Número 5. Akaamanto. Akaamanto es un espíritu malvado que se aparece mientras estás en el baño, generalmente en baños públicos o de la escuela. Akaamanto se presenta ante ti y te pregunta si quieres papel de baño color rojo o azul. Si respondes rojo, te cortará con un cuchillo hasta que tu ropa se torne de color rojo, pero si escoges azul, te estrangulará hasta que tu cara se torne de color azul, pero no intentes engañarlo, ya que, si eliges otro color te enviará a otra dimensión convirtiéndote en un Akaamanto. La única forma de escapar es declinar el uso de cualquier papel, pararte e irte. Número 6. Tomimos Hell, el infierno de Tomimo. Esta historia nos habla de un poema llamado Tomimos Hell. Nos cuenta la historia de Tomimo, quien muere y cae al infierno. La leyenda dice que dicho poema solo debe ser leído en la mente, ya que si lo leemos en voz alta, moriremos. Este poema fue escrito por Yomota Inuiko. No se sabe cómo empezó el rumor y de dónde se originó la leyenda, pero incluso el poema abre con la advertencia: si lees este poema en voz alta, trágicas cosas sucederán y deberás tomar responsabilidad por tus acciones. Se dice que un locutor de radio de un programa paranormal japonés tuvo la osadía y leyó el poema en voz alta. Él dijo: todo era normal al principio, pero con el tiempo me costaba leerlo, solo pude leer la mitad. 2 días después de lo ocurrido me lesioné y me pusieron puntos de sutura. No quiero creer que sea por el poema. Muchas personas decidieron grabarse leyendo el poema en voz alta. A muchos no les ocurrió nada, pero a otros no se sabe bien qué les ocurrió, ya que al día de hoy están desaparecidos. Bueno amigos, eso ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar qué video les gustaría que trajera al canal. Comenten Katsumi si llegaron hasta esta parte. Nos vemos en el próximo video.